Amados hermanos, como estamos celebrando el Día del Hombre Bautista, quiero hablarle a los hombres y hemos tomado Daniel capítulo 3. Qué importante es que nosotros estemos conscientes de los tiempos en los que Dios nos ha permitido vivir y que recordemos que es un privilegio estar en este tiempo, para este tiempo, sobre todo cuando la presión que se ejerce sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios, cada día es mayor. Nosotros debemos tomar la delantera. La palabra de Dios nos dice: no os conforméis a este siglo, no dejen que el mundo les meta en su molde, sean diferentes. Y para poder hacer esto necesitamos hombres y mujeres de convicción, hombres que obedezcan la palabra al ser esforzados y valientes, al portarse varonilmente, que estén dispuestos a ponerse en pie cuando los demás se quedan sentados y decir lo que Dios dice sin importar las consecuencias, que estén dispuestos a tomar las decisiones más difíciles y dejar en las manos de Dios los resultados. En otras palabras, necesitamos ser hombres de fuego. Y en esta mañana literalmente vamos a meditar en hombres que pasaron por fuego, hombres que salieron del fuego, hombres que honraron a Dios a pesar de que no era o no fue fácil hacerlo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos un mensaje para nuestras vidas. Ayúdanos a andar bajo tu luz, con corazones humildes, que se someten a tu voluntad, Señor, sin importar el costo. Lléname de tu espíritu para hablar en tu nombre, que no sea mi palabra humana, sino tu poderosa palabra la que llegue a tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 3 del libro de Daniel. La mayoría de los eruditos creen que en este capítulo es probable que Daniel estuviera en una misión de parte del rey Nabucodonosor en alguna otra corte extranjera. También creen que hay por lo menos un lapso de unos 20 años entre los eventos del segundo y el tercer capítulo de Daniel. Al final del capítulo 2, el rey Nabucodonosor rinde culto, rinde tributo, digamos, al rey, al Dios de Daniel, a Daniel y a su Dios. Allí en ese capítulo 2, verso 47, leemos esta palabra. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Pero llegamos al capítulo 3 y vemos que algo ha cambiado en el corazón de este poderoso rey. El Dios de Daniel ya no es exaltado en su mente. El rey ha tomado la decisión de obligar a su reino a rendir culto a un ídolo común. Allí en el capítulo 3 lo vamos a ver. Dice el verso 1, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Como para poner de manifiesto su riqueza y su gloria, Nabucodonosor ordena que esta imagen, esta estatua, fuera confeccionada de oro. Las escrituras dicen que medía 27 metros de altura y 2,5 metros de ancho. Eso significa que era una imagen alargada, alta, delgada. Nabucodonosor decreta que todos los líderes de Babilonia debían postrarse delante de esta imagen. Y aquí surge la gran pregunta: ¿qué cambió en el corazón de Nabucodonosor al punto de dejar de honrar a Daniel, o sea, al Dios de Daniel y de sus amigos?
Yo creo que podemos encontrar tres razones, o podemos mencionar al menos tres razones para esta actitud. Primero, en el último relato acerca de este rey, él había experimentado otro encuentro traumático con una imagen, con otra imagen, que le había sido transmitido por Dios por medio de un sueño. La cabeza de esa imagen representaba al mismo Nabucodonosor. De esta manera lo levantaba como el gran rey de una nación extraordinaria. Sin embargo, en ese sueño también se le revelaba al rey que su reino no duraría para siempre. O sea, sería corto, sería terminado en cierto tiempo. Otro reino inferior al suyo en poco tiempo tomaría su lugar. Y pienso que a medida que Nabucodonosor envejecía, el peso de esta profecía agobiaba su corazón. Tal vez la amenaza de Nabucodonosor de ejecutar a los que rehusaran postrarse delante de su imagen fuera un método para pisotear cualquier rebelión potencial en su reino que pudiera provocar su caída. Es posible que esta estatua, que no solo tenía la cabeza de oro como la del sueño, sino que era completamente de oro, fuera contrastada o para contrastar con la estatua de su sueño, donde solamente la cabeza de Babilonia estaba diseñada de oro. La segunda razón es que durante los primeros 22 años del reinado de Nabucodonosor, Babilonia había crecido rápidamente. Muchos pueblos distintos, religiones diversas, habían sido incorporadas al reino, y como tal, cada una de estas adoraban sus propios dioses. Y Nabucodonosor decide que él podía unificar este imperio tan heterogéneo por medio de una religión única. Esto es un tipo, una figura de lo que ya usted y yo conocemos que va a pasar en los tiempos finales, en los 7 años de tribulación, donde el anticristo se va a levantar creando una religión acerca de él mismo. Y todo aquel que se niegue a adorarle, morirá. Tercero, Nabucodonosor tenía entre su personal algunos diplomáticos que aborrecían a Daniel y a sus 3 amigos judíos. Y ellos urden un plan para deshacerse de los judíos. Y es muy probable que incitaran al rey para que él levantara esta estatua, sabiendo que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego no se iban a inclinar delante de ella. Ahora, el tercer capítulo comienza con una descripción detallada de la ceremonia de dedicación para la imagen de Nabucodonosor. La dedicación, dice el verso 2, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. El rey Nabucodonosor envía invitaciones a todos los funcionarios de Babilonia. El verso 2 habla de los invitados. El verso 3 menciona a los asistentes. Dice, fueron reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Si ustedes le prestan atención, el verso 2 y el verso 3 contienen la misma lista de personas. Porque en Babilonia no había que confirmar la asistencia. Si te invitaban era sí o sí. Había que asistir. Ahora, después que él hace este grupo, él reúne a todas estas personas con esta intención. Miren la orden que da. Verso 4.
Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y dice el verso 6: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. El rey quería que todos a la misma vez se inclinaran y rindieran culto a esta imagen, y utiliza su orquesta real para dar la señal en la que todo el mundo se inclinaría. Se calcula que posiblemente hubo al menos 300.000 personas reunidas. Venían de todo el imperio, y cuando la orquesta comenzó a tocar, los 300.000 presentes se postraron en tierra, todos menos 3 hombres. Vamos a leer el desafío, verso 8. Por eso en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Y luego dice el verso 12: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Estos eran los mismos astrólogos a quienes le habían perdonado la vida 20 años atrás, porque Daniel supo discernir el contenido del sueño del rey y su significado. Y gracias a esto, ellos salvaron el pellejo. Y ahora los muy desgraciados se habían confabulado para destruir a los amigos de Daniel. Se presentan ante el rey con graves acusaciones. Primero, los acusan de faltarle respeto al rey. O sea, querían como que esto llegara al ego del rey Nabucodonosor. Su majestad, estos no le prestan atención, no lo respetan. Segundo, se niegan a servir a los dioses de su majestad. Sin embargo, la acusación más grave, la final, es la que enfurece al rey. No rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Acuérdense, hermanos, que aquí hay una guerra espiritual, que por encima de estos mequetrefes quien está es el diablo, usándoles. Usted y yo seguimos hoy en una guerra espiritual. No tenemos literalmente un Nabucodonosor ni una estatua que se ha levantado, pero estamos viviendo en una sociedad impía. Estamos viviendo en una generación perversa y maligna, en medio de la cual Dios nos ha llamado a vivir como luminares, a no solamente decir creo en Dios, sino a vivir como hijos de Dios. Eso traerá el rechazo del mundo. Eso traerá la hostilidad del diablo, la embestida maligna. Hay un precio que pagar. Pero estos son tiempos no para blandengues, no para hombres afeminados, para hombres de Dios, para hombres y mujeres con principios, con valores. No gente que se mueve por la dirección del viento. No hombres inestables que creen cualquier tontería. Hombres que aman a Dios con pasión. Que si Dios los libra del fuego, muy bien. Pero si no, tampoco van a ceder a la presión. Ahora, quiero que vean lo que sucede a continuación. Nabucodonosor tiene una conversación con estos hombres. Verso 14 y verso 15 del capítulo 3. Habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado.
Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he levantado, que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Antes que los hombres pudieran defenderse, el rey les da una especie de segunda oportunidad. Y esto era una oferta excepcional que habla del respeto y la lealtad que sentía Nabucodonosor hacia estos hombres. Cualquiera otro que no fuera uno de estos tres, que habían estado al servicio del rey por más de 20 años, ¿qué creen que habría pasado? El rey no les habría preguntado una segunda vez. Los habría ejecutado de inmediato. Pero él les hace la pregunta, les advierte por segunda vez que si no se postran ante la imagen y la adoran, por toda certeza serán arrojados al horno de fuego. Y luego me imagino, que con una mueca desdeñosa en sus labios exclamó: ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Por un momento, deja de pensar en Sadrach, Mesach y Abednego y considera que podrías ser tú. Que Dios, por su soberanía, te pone en esa situación donde alguien viene a desafiar tu fe y a cuestionar el por qué actúas como actúas, el por qué eres diferente cuando todo el mundo hace lo mismo. Y junto con la pregunta viene la amenaza: si no lo haces, te va a costar caro. Claro, estamos viviendo en tiempos donde es muy cómodo hoy expresar la fe para muchos. Claro, depende también la fe que expresan, porque algunos lo que expresan es una caricatura de lo que es verdaderamente ser un hijo de Dios. Yo decía el viernes que conocí acerca de las conversiones que están ocurriendo en muchos países musulmanes, aún en esos países donde hay una religión totalmente distinta al cristianismo, donde la gente no conoce nada de la Biblia. Dios está tocando corazones. Y una de las cosas que supe es que cuando en uno de esos países alguien viene a los pies de Jesucristo y se va a bautizar, no le hacen la pregunta que nosotros hacemos aquí en el bautisterio. No solo esa pregunta, tal vez la hacen, pero junto a esa pregunta vienen otras. La pregunta: ¿crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador? Bajo esta tu confesión pública de fe, yo como ministro del Evangelio te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero junto con esa vienen dos más. ¿Estás dispuesto a sufrir por Jesucristo? La segunda pregunta: ¿estás dispuesto a morir por Jesucristo? Porque esas dos preguntas tratan de experiencias muy reales que estas personas están enfrentando por creer en el Evangelio. Imagínense que acá en los Estados Unidos nosotros hagamos esas preguntas. Es probable que muchos salgan en ese momento del bautisterio. O quizás sencillamente digan: sí, esto va a cambiar. La Biblia dice que vendrán tiempos peligrosos. La rama tiene que ser sacudida. El trigo tiene que distinguirse de la paja. Y es tiempo de que el juicio de Dios comience por su casa. Imagina por un momento que tú eres uno de esos hombres. ¿Cómo habríamos reaccionado? ¿Verdad que ya comenzamos entonces a cambiar la perspectiva? Entendemos un poco más la fe de estos hombres.
Yo le voy a ser honesto, cada vez que yo leo este pasaje y veo la respuesta de ellos, me conmuevo. Porque no era algo que estaban diciendo de labios hacia afuera. Para ellos no era fácil decir lo que dijeron y de la manera como lo dijeron. En respuesta a la exigencia del rey, Sadrach, Mesach y Abednego expresaron una de las declaraciones de fe más extraordinarias de toda la Biblia. Pero antes de que lleguemos a eso, yo quiero que entendamos la razón por la que ellos no podían hacer lo que Nabucodonosor les pedía. Quiero que entendamos la clave de la convicción que ellos tenían. Ellos conocían el Antiguo Testamento, conocían la ley y sabían lo que la ley dice acerca de la idolatría. En Éxodo capítulo 20, quiero que leamos en el verso 4 y verso 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Estos hombres sabían que rendirle culto a un ídolo, a un hombre, a una imagen hecha por manos humanas, era desafiar y deshonrar al Dios Todopoderoso. Ellos sabían que Dios celoso se ofende cuando mira a sus criaturas, producto de su poder, que las creó, les dio vida y por él subsisten, volverse a las criaturas antes que al Creador, honrar a hombres pecadores, depravados, como si fueran Dios. Algo a lo que sucede todos los días en este mundo. Personas que se inclinan ante un hombre o ante una imagen de quien sea. Estos hombres sinceros y respetuosos eran hombres heroicos, Sadrach, Mesach y Abednego. Acuérdense que le estaban dando una respuesta al rey más poderoso del mundo. Ellos le dijeron que no tenían la necesidad de considerar la oferta de Nabucodonosor de una segunda oportunidad. Ellos ya habían decidido. No podemos esperar que lleguen los desafíos para formar nuestras convicciones. Esos valores que sacamos de la Biblia deben ser parte de nosotros. Porque si realmente amamos a Dios como decimos que le amamos, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Ellos no se iban a postrar delante de la imagen, de ninguna manera. Verso 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ahora, cuando ellos dijeron, pero aunque Dios nos libre, ellos no estaban dudando de la capacidad de Dios para librarles. Ellos estaban expresando la fe de someterse a la voluntad de Dios, fuera que al fuego. Muchas veces Dios nos libra del horno, pero otras nos preserva en medio del fuego. Ellos estaban dispuestos a que Dios hiciera con ellos. Estos hombres no estaban jugando.
no eran judíos de nombre. Estos eran hombres que amaban al Dios verdadero. Y lo que me conmueve es qué fácil se nos hace a nosotros vivir la fe. Qué cómodo. Cuánto nos hemos alejado de eso. Porque nuestras decisiones en el aquí y el ahora, en esta sociedad americana, son tan fáciles. Y a veces sencillamente no tengo tiempo para Dios. No tengo tiempo para hablarle un alma de Jesucristo. Estoy con otras personas y no abro mi boca para nada, decir lo que pienso y lo que dice la Biblia. Eso nos puede dar una idea de cuánto nosotros nos hemos alejado de la voluntad de Dios. Ellos iban a aceptar la voluntad de Dios cual fuera. Como Jesús pidió: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora quiero que miren lo que ocurrió. Verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Este hombre se sintió desafiado. Al escuchar la negativa de postrarse ante su imagen, se encendió en ira, se enfureció. Nadie, ni siquiera 3 asistentes leales y en quienes confiaban, podían desafiar tan abiertamente al gobernador del imperio más grande del mundo y luego poder vivir para contar la historia. Este hombre ordenó que calentaran el horno 7 veces más de lo habitual. Literalmente perdió los estribos, estaba fuera de sí. Su horno estaba bien caliente, pero más caliente estaba él. Y cuando un hombre se llena de furia, se llena de necedad. Miren los versos del 20 al 23. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, a Mesach y a Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, y la llama del fuego mató a aquellos, que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice el 23, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Nabucodonosor convocó a los hombres más fuertes de su reino, de su ejército, para que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran al fuego. El horno estaba tan caliente que la única manera en que los soldados podían acercarse lo suficiente como para cumplir las órdenes era lanzando a los 3 hombres hacia la abertura que habían hecho en el horno. Pero aún así, el calor abrasador de las llamas asó la piel y los cuerpos de estos hombres y cayeron muertos. Eso es por si alguien tiene duda de que esto estaba caliente. Los 3 judíos, atados de pies y manos, cayeron en picada en el horno ardiente. Estos no eran criminales, estos no eran terroristas, estos no eran violadores, estos eran hombres de Dios. Mucha gente se pregunta: ¿por qué Dios no libra a sus hijos del sufrimiento? ¿Por qué Dios a veces nos permite pasar por pruebas tan duras? Aquí hay una respuesta. Es más, la mayor de todas las respuestas es su propio Hijo. Lo llevó a la cruz. Dice la Biblia que no lo escatimó, sino que lo entregó por todos nosotros. Cuando a veces alguien me pregunta: ¿qué hace Dios por el sufrimiento humano? Ya Dios lo hizo. Ya lo hizo. Se hizo hombre y murió por nosotros. Ahora, quiero que sigamos acá.
el asombro del rey, verso 24 y verso 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Bueno, me imagino que después comenzó a calmarse y a darse cuenta de la barbaridad que había cometido. Dice que se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, rey. Y el rey dijo: he aquí veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. Miren, aunque no tenemos información sobre cómo se construyó el horno, sabemos que Nabucodonosor podía mirar adentro, y lo que vio lo dejó perplejo. El rey comentó, llamó a sus consejeros y le preguntó básicamente: ¿no arrojamos 3 hombres al horno? Mire, yo veo 4 hombres caminando en medio del horno y no están intentando escapar. Las llamas no le han hecho absolutamente ningún daño, y uno de ellos es como el Hijo de los Dioses. Cuando la cuarta figura aparece en medio de las llamas, esto es lo que podemos llamar, lo que se llama en teología, una teofanía, que es una manifestación del Señor en el Antiguo Testamento. Y aunque parezca increíble, aproximadamente 580 años antes del nacimiento virginal, Nabucodonosor estaba viendo a Cristo en el horno ardiente. ¿Qué pudo hacer que Dios descendiera a aquel horno? 3 de sus hijos estaban allí. Nunca llegues a pensar que estás solo en el horno. Ese no es el Dios de la Biblia, no es el Dios que yo conozco. Él tiene poder para librarnos, pero si no nos libra, ten la seguridad de que va a estar con nosotros allí. Pero está caliente, no importa lo caliente que esté. Él es Dios. Ahora miren el reconocimiento del rey. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaban en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Él los llamó: salgan del horno. Y cuando salieron y se acercaron al rey, los hombres estaban asombrados de que ni sus cabellos se habían chamuscado, sus ropas no se habían quemado, no tenían ni olor a humo. Solamente fueron consumidas por el fuego las sogas que les habían atado. La única cosa en las llamas que le había pertenecido eran esas ataduras que le habían pertenecido al imperio babilónico. Qué tremenda respuesta la de este rey. Él fue tocado profundamente con esto, porque estos hombres pagaron el precio. Y miren, no termina aquí. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar.
por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hay tres lecciones que yo veo en esta historia. Una lección del pasado, una para el presente y otra para el futuro. La lección del pasado es un ejemplo inspirador. Este libro muestra que en los días de Daniel hubo personas fieles que defendieron lo que creían cuando el castigo era la muerte. Estos hombres no estaban jugando a su fe. Estos hombres amaban a Dios de verdad. Y así lo demostraron. Porque no solamente vivían para Él, sino que estuvieron dispuestos a morir por Él. En toda la Biblia no hay mejores ejemplos de valor bajo fuego enemigo, que lo que encontramos aquí. Y gracias a la actitud de ellos, este rey fue tocado. ¿Cómo es nuestro testimonio para el mundo? ¿Somos aquellos que acercamos a las personas a Dios o lo estamos alejando? No se trata de lo que hablamos. Es importante hablarle a la gente de Dios, pero más importante es que la gente vea a Dios en nosotros. Eso no significa que seamos perfectos, pero sí que seamos personas que no vivimos en una dualidad, no hay una dicotomía. Somos lo que somos, amamos a Dios, y nuestras decisiones, aquellas que tomamos todos los días, grandes y pequeñas, hablan de quién es Dios para nosotros. No es que te creas superior a otros, pero no puedo dejar de usar esta palabra. Eres diferente, porque tú y yo marchamos al ritmo de un tambor diferente. Tenemos una bandera distinta y un Señor distinto. Todos los días las personas que se relacionan con nosotros están siendo tocadas, para bien o para mal. ¿Qué tipo de influencia ejercemos? ¿Te has dado cuenta que lo que está en juego es mucho más que el momento que estás viviendo allí, donde estás expresando una actitud de inmadurez, de hipocresía, o realmente estás reflejando la luz de Jesucristo? La lección para el presente es que debemos decidir por adelantado cómo vamos a responder ante las pruebas. Y créanme, si tú no tienes valores, si no tienes principios, no vas a responder como Dios quiere que lo hagas. No esperes a que ocurra. Necesitas alimentar tu vida con la palabra y darte cuenta que las verdades de la Biblia no son para admirarlas, es para creerlas, para vivir por ellas y, si es necesario, morir por ellas. Estos son tiempos de fe superficial y de cristianismo mediocre y cobarde. Pero permítame decirle algo que es mi convicción personal. Estos tiempos van a acabar muy pronto. Van a llegar días en que ser cristiano, un verdadero cristiano, costará mucho más de lo que están muchos dispuestos a pagar. ¿Estás dispuesto a defender tu fe? No, yo no puedo decir que soy cristiano, o no puedo decir lo que pienso porque se van a reír de mí, me van a rechazar, me van a cerrar el círculo. Si eso pasa, pues ser cristiano vale la pena. Tienes el valor para decir, como lo hicieron estos hombres, que tú le vas a honrar sin importar lo que cueste. No van a permanecer muchos tiempos como ahora. Muy pronto esto va a cambiar. Tengo la total seguridad. Tiene que ocurrir. Cuando eso ocurra, es cuando veremos quién verdaderamente ama a Dios y quién no. Tercero,
La lección para el futuro es que miramos con ansia hacia una persona, una promesa profética. Los tres héroes de este capítulo experimentaron de primera mano una promesa que Dios había dado por medio del profeta Isaías 130 años antes. Una promesa que tú y yo también podemos hacer nuestra cuando enfrentemos lo que pueda depararnos el futuro. Vayamos a Isaías capítulo 43 y por favor leamos allí los versículos del 1 al 3. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy Jehová tu Dios, Dios tuyo, el Santo de Israel. Soy tu Salvador. A Egipto he dado tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Por favor, presta especial atención a esa promesa del verso 2. No te dice si pasas, vas a pasar. Cuando pases, vas a pasar por las aguas. No siempre te va a librar de las aguas. Él promete: yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ahora, permítanme decirles algo. Esto es una promesa para aquellos que son hijos de Dios. Dios decidió descender del cielo en la persona del Hijo e ir a aquel horno, porque allí estaban sus hijos. No lo dejó solo. La pregunta es: ¿eres tú un hijo de Dios? Ahora, ellos estaban en el horno. Muchas veces la razón por la que iremos al horno es precisamente por Dios mismo. Primero, ¿estarías tú dispuesto a ir al horno? Por Dios. Muchas veces nos buscamos problemas con nuestra infidelidad, nuestros pecados personales. Pero otros es el resultado de la prueba de ser fiel a Jesucristo. ¿Conoces a Dios? Él es tu Dios. ¿Es Jesucristo tu Salvador? Si no lo es, este es el momento para pedirle a Dios que perdone tus pecados y que le digas: yo acepto a Cristo porque Él murió por mí, me amó sin merecerlo y me salvó también sin merecerlo. Recibe a Jesús como tu Salvador y Él te dará las fuerzas en medio del horno. Hermanos, estos son tiempos difíciles, donde solo permanecerán en pie los hombres y mujeres de fuego, de pasión por Jesucristo. Aquellos que sus corazones no han dejado de temblar ante la voz de Dios. Que Él nos ayude siempre a permanecer con la misma sensibilidad espiritual que ya otros han perdido. Nosotros sigamos amando a Dios de tal manera que su voz siga siendo para nosotros una voz única. Que el Señor nos bendiga. Tremendo mensaje, pastor. Esto me trae mucha hace muchos años atrás en Puerto Rico.